¿Sí se escucha bien el volumen o se escucha un poquito bajo? Yo escucho bien. Muy bien. Eh, Les voy a enviar un pequeño cuestionario, también para que les pueda servir como un tema de retroalimentación sobre los temas que vamos a compartir con ustedes. El tema de hoy va a ser empezar a abordar el tema del sistema acusatorio adversarial, ¿sale? Para que verifiquen sobre todo los puntos más importantes que abarca el sistema acusatorio. Ya lo habrán estudiado, pero a lo mejor falta hacerle un conocimiento o un pequeño análisis desde una perspectiva pues un poquito más procesal. Entonces eso es algo que vamos nosotros a analizar a lo largo de, pues no vamos a concluir hoy, por supuesto, pero por lo menos dar unas bases de cómo funciona el sistema acusatorio adversarial. La primera referencia que quiero platicar es que verifiquemos cómo entendemos al derecho penal. El derecho penal, si se fijan ustedes, tiene una parte muy general, ¿sale? Esta parte general analiza lo que es la teoría del delito, ¿sí? Y analiza hasta cierto punto la estructura de los delitos en particular. Y tenemos una parte más adjetiva o procesal, que es lo que prácticamente nosotros estructuramos dentro del sistema acusatorio, adversarial, y también aquí podríamos incluir el tema de justicia para adolescentes. O sea, en particular son algunas temáticas que nosotros tenemos que comprender. Y por eso es muy importante empezar la práctica procesal desde su parte sustantiva, el conocimiento de la teoría del delito y los delitos en particular. Si hacemos una referencia como una línea de tiempo de cómo se va dando la estructura del delito, del derecho penal, nosotros abarcamos distintas épocas. Por ejemplo, podríamos empezar, en primer lugar, con una escuela de naturaleza clásica. ¿Qué pasaba aquí? Pues hasta cierto punto esta escuela tiene una definición muy importante sobre el delito. Hasta cierto punto habla del tema de inimputabilidad, pero también hace mención de un tema importante, el aspecto de la moral y el aspecto de la proporcionalidad. O sea, aquí ya se habla de la proporcionalidad en el delito que se cometió, en la intencionalidad y en la pena que se va a establecer. Tenemos otra escuela más que habla desde una perspectiva de la escuela que llamamos nosotros como positivista. O sea, si me remontara al pasado, yo lo que tendría que decirles es que se castigaba el delito sin hacer mención a un tema de proporcionalidad. La escuela ya clásica ya contempla esto. La escuela positivista castiga el delito desde la perspectiva que se coloca dentro de la norma, dentro del injusto penal. Y por supuesto distingue dos elementos de forma muy importante. El tema de la acción y la omisión. Este es el punto de partida. Y bueno, si vamos un poco más adelante, nosotros también tendremos que ver la escuela del finalismo. Y el finalismo, hasta cierto punto, tiene una función de cuál es el propósito del sujeto activo para llevar a cabo la conducta delictiva. Y por eso analiza si hubo una intencionalidad o no. A esta escuela le interesan mucho dos conceptos: el dolo y la culpa. Porque hace ese análisis, esa intencionalidad. Y bueno,
una escuela un poco ya más moderna respecto al delito, pues sin lugar a dudas es la escuela del funcionalismo, que tiene que ver con cuál es el propósito del derecho penal en la temática política actual. ¿Cuál es el tema del derecho penal en la prevención, en evitar que se lleven a cabo la consumación de delitos? ¿Por qué planteamos esto? Porque sin lugar a dudas estas son las bases del derecho penal que nosotros conocemos en su aspecto general. Por supuesto que es importantísima. Los principales precursores del derecho penal, sin lugar a dudas, los tenemos en la escuela clásica, que tenemos aquí como principales exponentes alemanes como Mexer, alemanes como Frank von Liszt, tenemos también Francesco Carrara, y bueno, sobre todo estos dos países nos dan una gran aportación sobre el análisis del derecho penal. Y por eso lo estamos estudiando así. Si nos vamos un poquito más en un contexto latinoamericano, creo que uno de los principales exponentes es Luis Jiménez de Azúa. Este señor, Luis Jiménez de Azúa, nos hace un planteamiento de la teoría del delito desde un aspecto heptatómico. ¿Por qué? Porque Jiménez de Azúa nos habla de los siguientes elementos que configuran el delito. Ahí va. Y llevamos esa prelación lógica para estudiarlo. Nos plantea así. Primero, la conducta, que como ustedes sabrán, puede ser de acción y de omisión. La omisión la podemos distinguir en dos grandes rubros. Omisión simple y la comisión por omisión. ¿Sale? Mientras que la acción la debemos entender como un movimiento muscular que se exterioriza y produce una lesión a un bien jurídico tutelado. Otro aspecto importante, acá más adelante, tenemos la tipicidad. La tipicidad consiste en la conducta del sujeto activo que encuadra con el presupuesto normativo que establece el tipo penal. La conducta encuadra. En esta relación se da lo que se conoce como el nexo de causalidad. ¿Sí? Un sujeto lanza una piedra provocando lesiones al sujeto pasivo. La conducta del sujeto activo encuadra con el tipo penal de lesiones. Como consecuencia, debemos de establecer su responsabilidad. Ya vamos dos elementos. Muy bien. Un tercer elemento que debemos tomar nosotros en consideración es lo que conocemos con el nombre de antijuridicidad. Si la conducta del sujeto activo es típica porque encuadra con un presupuesto normativo que establece el tipo penal, como consecuencia, la regla general es de que tendríamos que señalar que es una conducta antijurídica. Esa es la regla. ¿Por qué? La antijuridicidad se va a materializar siempre y cuando no se acredite una causa de justificación. Por ejemplo, podemos mencionar aquí la legítima defensa. Se repele por parte del sujeto activo una agresión real, inminente, sin derecho, y que además que tiene que ser repeler esa agresión de forma proporcional. ¿Sí? Por otra parte, tenemos otro elemento muy importante también que considerar nosotros, el tema de
podríamos hablar del cumplimiento de un deber. Claro que siempre y cuando se encuentre debidamente legitimado en la norma. No puede haber cumplimiento de un deber si éste no se encuentra determinado en la propia norma. El ejercicio de un derecho cuando se tiene una posición de garante del bien jurídico tutelado. También cuando el sujeto pasivo de forma voluntaria, pues de alguna manera le cede al activo ese bien jurídico tutelado, siempre y cuando se trate de bienes jurídicos que puedan ser, pues de alguna manera, pues transmitidos de forma voluntaria, ¿verdad? Como por ejemplo, le doy mi celular a Elías, se lo estoy dando. De alguna manera yo le cedí la tenencia de mi celular. No podría yo después decirle a Elías que cometió el delito de robo porque yo de forma voluntaria transmití el dominio. Muy bien. Entonces, se va a dar la antijuridicidad siempre y cuando no se acredite una causa de justificación. De ahí vamos a complementar el tema con los siguientes puntos. Por ejemplo, otro punto que destacamos aquí, después de la antijuridicidad, sería analizar el tema de la imputabilidad. La idoneidad que tenemos para ser sujetos de la norma penal, como lo establecería Luis Jiménez de Azúa. ¿Qué significa? Que si Adriana, que si Elías, que si Scarlett, que si Marisela, que si alguno de nosotros cometiera un delito, pues evidentemente podríamos encuadrar dentro del supuesto normativo que establece la norma. Y nuestra conducta, pues de alguna manera ser típica, antijurídica, culpable y punible, y como consecuencia ser sancionada por la norma penal. Su elemento negativo, tendríamos que destacar que sería en este caso la inimputabilidad por razón de la edad, por razón de la incapacidad del sujeto para comprender sus actos. Y no significa, compañeros, que no tengan ninguna consecuencia, pero lo que aquí tendríamos que establecer es lo que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece como procedimientos especiales, procedimientos para inimputables. Y tenemos también un sistema de justicia para adolescentes. Recordemos que esto es en tanto no hayan cumplido la mayoría de edad. Aquí tenemos una cuestión importante. De haber cometido un delito, pues a ellos se les establecería una medida de seguridad. ¿Sí va quedando claro? A ellos no se le puede establecer una pena de prisión, pero sí se establecería una medida de seguridad. ¿Ok? Muy bien. También tenemos, después de haber analizado este elemento de imputabilidad, por supuesto, el tema de la culpabilidad. Aquí vamos. Culpabilidad. Lo que conoce la doctrina como el juicio de reproche. ¿Sale? Que nos hace la sociedad como consecuencia de que lesionamos un bien jurídico tutelado. Por eso, reiterando un poquito, analizando el propósito de la escuela funcionalista que hace un análisis de la intencionalidad del sujeto en la comisión del hecho delictivo, pues bueno, vamos a calificar en este caso, pues si la conducta fue culposa o si fue dolosa. ¿Sale? La culpa implica que no hay una intención, pero que sin embargo se lesiona el bien jurídicamente tutelado por una falta de cuidado, por una falta de precaución, por una falta de pericia. ¿Sale? Y el dolo
ya hace mención de una intencionalidad por parte del sujeto activo de lesionar el bien jurídico tutelado. Y de ahí podríamos partir que hay dolo directo, dolo indirecto o dolo eventual, que también la doctrina lo conoce como preterintencionalidad. ¿Sale? Más o menos les pongo un ejemplo de un dolo directo. Sujeto A quiere privar de la vida a sujeto B y lo priva de la vida. Ese es un dolo directo. Hacia allá va enfocada su intención. Dolo indirecto. Sujeto A quiere privar de la vida a sujeto B. Sujeto B se encuentra acompañada de su novia. Priva de la vida a sujeto B, pero para que no haya testigos mata a sujeto C, que era la novia de B. ¿Sale? Ahí tenemos un dolo indirecto, por lo que respecta a C. Y un dolo eventual es de que yo quería cometer un delito. Sí, efectivamente. Quería causarle lesiones a sujeto B, pero se me pasó la mano y lo maté. Lo empujé, se cayó y se mató. Entonces ahí hablaríamos de un dolo eventual. Aunque en todos los casos que he mencionado existe una intencionalidad de causar una afectación a un bien jurídico tutelado. Si se fijan, aquí ya estamos complementando estos 5 elementos. Pero tenemos también el elemento que conocemos como la punibilidad. ¿Sale? La sanción que establece la norma penal como consecuencia de la lesión del bien jurídico tutelado. ¿Se entiende? En esa condición, acuérdense que el derecho penal es un derecho totalmente positivista. No hay delito sin ley que lo establezca con antelación. Y como consecuencia no hay pena si esta pena no se encuentra perfectamente delimitada dentro de la normativa penal. Las otras ciencias del derecho todavía pueden entrar más al tema de la argumentación, al tema de los principios generales del derecho, al tema de la analogía, la mayoría de razón. En el derecho penal no. Es totalmente positivista. Si no está el delito perfectamente señalado, no hay delito. Si no se establece una pena, no hay pena. ¿Se entiende? Bajo ese principio de Frank von Liszt. No hay delito sin pena y como consecuencia tampoco no hay pena sin una norma que así lo establezca dentro de el supuesto normativo. ¿Sale? Muy bien. ¿Y por qué la llamamos heptatómica? Porque Jiménez de Azúa nos habla de que hay una condición de idoneidad para que la autoridad trabaje sobre todos estos elementos. Ese elemento le llama las condiciones objetivas de punibilidad. Y aquí es cómo la autoridad empezó a indagar en esta conducta. Y podemos hablar aquí de la querella y de la denuncia. La condición por la cual la autoridad empezó a integrar una carpeta de investigación. Recordemos que la denuncia la puede presentar cualquier persona. Inclusive si la autoridad se llegase a enterar, pues tiene que empezar a hacer su investigación de oficio. Y en la querella tendría que ser el titular del bien jurídico tutelado que ha resultado afectado, o en todo caso su representante en el caso que sea contra una persona moral, y si es un menor de edad, pues quien ejerza la patria potestad o su tutor, quien tendría que levantar la querella correspondiente. ¿Se va entendiendo, compañeros? Esto es una... Disculpe, maestro. Sí, Scarlett, te escucho. Sí, la conducta heptatónica, o sea, incluye la denuncia y la querella, o me perdí un poquito. Como una condición objetiva de punibilidad, lo único que nos dice Jiménez de Azúa es por qué la autoridad empezó a integrar una investigación. ¿Por qué la autoridad
pues de alguna manera empezó a investigar que la conducta de Elías encuadra dentro de un supuesto normativo que es un delito. Porque eso también nos da una legalidad. Imagínate, Scarlett, que llegáramos al punto de que la autoridad, sin que mediara ninguna denuncia, ninguna querella, pues se empezara de oficio a indagar delitos. Estaríamos como en un estado policial, como en la Gestapo, ¿no? Que prácticamente andaban por la calle viendo, pues, que cómo configuraban algún delito para alguna persona, ¿no? Por eso la condición objetiva de punibilidad es un tema que versa mucho con la legalidad. ¿Por qué usted, agente del Ministerio Público, Scarlett, está integrando esta carpeta de investigación? Ah, la estoy integrando porque fulanita de tal, que es la titular del bien jurídico tutelado, presentó una querella. Porque Elías, como un ciudadano, se encontró con un cuerpo en tal lugar y vino y presentó la querella correspondiente, la denuncia aquí a esta agencia. Por eso yo estoy empezando a integrar una carpeta de investigación sobre este delito. Sí, es como esa condición de legalidad para la autoridad empezar a trabajar. Ah, ok, maestro, muchas gracias. Bien, sí. Y bueno, de todo esto ustedes saben, abogados, como expertos penalistas, que también se manejan elementos negativos. ¿Sale? Acuérdense, para que acreditemos el delito, nosotros tenemos que, así literal, tenemos que configurar estos elementos así, de cajón. Si no los acreditamos, no existe delito. Tenemos que acreditar los elementos para determinar la responsabilidad penal de un sujeto activo. Y en un aspecto negativo, aquí por ejemplo tenemos lo que conocemos como ausencia de conducta. ¿Cómo podría ser el tema del sonambulismo, del estado de hipnosis? Podríamos decir, aquí también tenemos el tema del estado de hipnosis, tenemos la vis mayor, la vis absoluta, ¿sale? Es muy difícil comprobar, ¿no? A ver, el sonambulismo tendría que haber una declaración psiquiátrica que determine que una persona, pues por las noches se levanta y que pues no comprende lo que ocurre en ese inter, ¿verdad? Y que si en ese inter la persona llegara a cometer un delito, pues bueno, en todo caso tendríamos que señalar que existe una ausencia de conducta y por lo tanto no podríamos establecer su responsabilidad penal. El estado de hipnosis implica que a lo mejor alguna persona pues la sometemos a una sugestión hipnótica para que pues esta persona de alguna manera pues haga, no tenga voluntad y realice digamos que obedezca las órdenes del sujeto que lo sometió a ese estado. Es muy difícil comprobarlo, honestamente no conozco la pericia adecuada para acreditar la hipnosis, pero de alguna manera se establece como una ausencia de conducta. La vis mayor y la vis absoluta implican una fuerza física externa que el sujeto pasivo no puede evitar, no puede repeler, no puede prevenir. ¿Sale? Por ejemplo, en un accidente de tránsito, imaginen ustedes que este vehículo impacta sobre y como consecuencia de ese impacto una persona que se encuentra aquí parada sufre una lesión. Pues evidentemente este vehículo pues, no pudo prever el impacto que le cometió el otro. De alguna manera tendríamos que hablar que es una fuerza exterior que no pudo prever, que no pudo evitar y como consecuencia de eso se cometió lesiones a este sujeto. Por supuesto que podrá acreditar en este caso una ausencia de conducta. O imagínense que de pronto hay un sismo y un vehículo que se encuentra sobre una avenida pierde el control causándole lesiones a una persona. Evidentemente pues no pudo evitar el sismo que ocurrió. Eso le hizo perder el control.
Por lo tanto, tendríamos que establecer que hay una ausencia de conducta para este sujeto activo. El tema de la tipicidad, pues tenemos su elemento negativo, que es lo que conocemos como la atipicidad. Puede ser, compañeros, que el delito pues ya haya prescrito, ¿no? Como consecuencia, a lo mejor sí se cometió, pero pues ya no hay causa penal que seguir investigando, ya prescribió el delito. O puede ser el tema de que como tal, pues ese delito haya sido derogado del Código Penal. Como consecuencia, pues ya no se va a establecer una conducta. O puede ser, pues que simplemente no se trate de un delito, se trate de otro tipo de conducta, pero no un delito. ¿Sale? Recordemos que el derecho penal es un derecho sumamente positivo, lo que implica que debe establecerse la conducta como típica para establecer una responsabilidad penal. Por eso es su elemento negativo, la atipicidad. La antijuridicidad ya la mencionamos un poquito con antelación. Recordemos las causas de justificación. Entonces, las causas de justificación son su elemento negativo. De la imputabilidad, su elemento negativo sería lo que nosotros conocemos como la inimputabilidad. Y bueno, la culpabilidad sería lo que también conocemos como la ausencia de culpabilidad, pues por tratarse también de unas de las condiciones de causas de justificación que se ha señalado con antelación. De todo esto, ¿por qué es importante conocerlo? Porque la Fiscalía siempre va a tener que demostrar los elementos positivos si quiere integrar una carpeta de investigación y quiere solicitar la vinculación a proceso de un sujeto activo. Necesariamente tendrá que acreditarlo. Y la defensa basta con que acredite uno solo de los elementos que hemos señalado con antelación para destruir la investigación, para destruir la existencia de la comisión de un hecho que la ley califica como delito. Si se demuestra, se acabó. La Fiscalía tiene una mayor carga probatoria en este sentido. La Fiscalía, dentro del sistema acusatorio adversarial, tiene que presentar las pruebas necesarias que acrediten la comisión de un hecho que la ley califica como delito. No hay de otra. Si la Fiscalía no tiene elementos, pues la Fiscalía, pues en todo caso va a sobreseer la causa, no formulará imputación, no solicitará la vinculación a proceso porque no tiene elementos. Por eso es tan importante este breve comentario introductorio. Y bueno, ya si vamos un poquito más allá, también tendríamos que conocer la forma de participación de los sujetos en la comisión de un hecho que la ley califica como delito. Y aquí podríamos decir, como forma de participación, tenemos al autor, tenemos al cómplice, tenemos al encubridor. Autor. Podemos clasificarlo como un autor intelectual y un autor material. ¿Sale? El autor intelectual instiga, retribuye, provoca, de alguna manera hace que un autor material lleve a cabo la conducta delictiva. El autor material es el que la lleva a cabo, ¿sale? Es el que lesiona el bien jurídico tutelado por la norma, ¿sale? A veces en esta situación
el mismo autor que configura la comisión del hecho delictivo, pues se lo lleva a cabo, ¿verdad? El cómplice, su intervención es muy importante para la consumación del bien jurídico tutelado, aunque él no tiene un dominio del hecho. Y el encubridor se va a presentar una vez que ya se haya lesionado el bien jurídico tutelado por la norma y ayuda a que el sujeto activo no responda ante las autoridades, entorpece la investigación, provoca que no se siga una causa penal. Entonces, estos son supuestos importantes porque cuando nosotros solicitemos la vinculación a proceso, por supuesto que tenemos que acreditar la forma de participación del sujeto activo. Y lo hemos comentado en muchas ocasiones. A veces cuando estudiamos el nuevo sistema acusatorio, es un error tratar solamente de enfocarnos a la parte procesal, porque la parte de la teoría del delito, de la teoría del caso, es fundamental en la adecuada integración de una carpeta de investigación. Si queremos realmente como ministerios públicos tener éxito, nosotros cuando solicitamos una vinculación a proceso, pues bueno, tenemos que tener una buena estructura de la teoría del delito. Si como defensa queremos desacreditar esa solicitud de vinculación a proceso por parte del Ministerio Público, pues bueno, tenemos que tener una base importante dentro de la teoría del delito. Por eso es importantísima, es la parte científica de todo lo que vamos a hacer un poco más adelante cuando hablemos ya del procedimiento. Entonces, esto es importantísimo. Y bueno, también tenemos otros elementos adicionales cuando hablamos cuando hablamos específicamente de las condiciones o los elementos accidentales del delito. ¿Sale? ¿Por qué son elementos accidentales? Porque estos elementos nos van a ayudar a determinar el tema de las atenuantes y el tema de las agravantes. ¿Esto para qué sirve, compañeros? Pues sirve para, en un momento determinado, establecer o ayudar a que la persona que, aunque cometió el hecho delictivo, pueda disminuir su responsabilidad penal, y las agravantes pues nos van a ayudar a aumentar la pena que en un momento determinado se le puede establecer como consecuencia de la conducta delictiva. ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, algunos temas de atenuantes que nosotros podemos mencionar es que el sujeto activo colabore con una investigación para investigar la comisión de un delito de mayor impacto. ¿Sale? Detenemos a un sujeto, narcomenudeo. Pero ¿qué creen? Este sujeto nos va a ayudar, ¿para qué? Para encontrar a la persona que distribuye drogas en mi localidad. Llega a un acuerdo con la fiscalía y de esta manera pues puedo tener un beneficio. No significa que no sea responsable penalmente, pero sí significa que voy a establecer un beneficio para el sujeto activo por colaborar con las autoridades. También, si repara el daño en estas salidas alternas al proceso penal que también vamos a mencionar, pues evidentemente esto va a ayudar a establecer una disminución de la pena. ¿Sí? Sí, en el caso también lo contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales. Para el caso de comisión de delitos por personas morales, si la persona moral se compromete a establecer medidas de seguridad para prevenir o evitar la comisión de hechos delictivos futuros, el Código Nacional también contempla como un atenuante, en este caso para la persona moral. También tenemos el tema del arrepentimiento.
¿Sale? Llegamos a cometer el delito, pero yo ya me arrepentí y voy con la autoridad y doy parte, pues porque me siento mal, porque ya considero que pues sí fui más allá de lo que tenía previsto, ya no quiero seguir cometiendo delitos. Me arrepiento y me entrego a las autoridades y entrego a mis cómplices, ¿no? Entonces ahí está también. Otro tema es el estado de emoción violenta. A ver, pero tiene que ser muy claro, ¿eh? ¿A qué me refiero? Al momento que está ocurriendo el hecho que me provocó esa afectación emocional. Yo no puedo venir a decir, bueno, me sentí aludido, pero después estuve espiando al sujeto y ya después le cometo el delito. Porque entonces yo creo que estaríamos en una de las agravantes. ¿Por qué? Porque hay una premeditación, porque de alguna manera yo estoy investigando dónde camina el sujeto, estoy predeterminando a qué hora sale de trabajar, ya conozco su rutina y en ese supuesto pues le cometo un delito, le causo una lesión a su bien jurídico tutelado. Aquí ya no hablaríamos de un estado de emoción violenta. El estado de emoción violenta implica al momento que está ocurriendo el hecho que de alguna manera pues me está causando esa afectación emocional. Dentro de las agravantes tenemos por ejemplo el tema de la ventaja. Dulce, te escuchamos, Dulce. Profesor, buenas noches. Un ejemplo de un estado de emoción violenta, ¿cuál sería en algún delito? Por ejemplo, imagine que llega usted a su casa y de pronto en la habitación conyugal se encuentra usted a su pareja con otra persona. Entonces, en esa situación como pues, que pierde los estribos, se puede tener una situación un enojo que usted no pueda controlar y eso la lleva a cometer ese delito. A veces los enojos, pues nos conllevan no tenemos un control sobre esas emociones y eso, por supuesto, es tomado en consideración por el legislador para disminuir la pena, porque esa situación le provocó o no comprender la naturaleza del acto que estaba cometiendo, le nubló el raciocinio y por eso lo toma en consideración el legislador. Por ejemplo, si usted ve que le están causando alguna afectación a una persona que usted estima mucho, pues a veces usted va a actuar de forma violenta, de forma precipitada. Scarlett, te escucho. Profesor, perdón, por ejemplo, en el caso que fue muy viral de los asaltantes o del asaltante en la combi, en el cual se bajó su cómplice y lograron los pasajeros de la combi agarrar al asaltante y obviamente pues los acaban de asaltar, los acaban de quitar, de robar y lo golpearon. Eso también se calificaría como un estado de emoción violenta, porque fueron muchos. Por principio de cuentas, yo le diría que sí hay una responsabilidad penal por parte de esos sujetos en las lesiones que le causaron a este sujeto, por supuesto. Si usted fuera un ministerio público, le aseguro que usted integraría una carpeta de investigación contra estos sujetos, ¿eh? Si no más recuerdo, según las noticias, creo que murió el sujeto que fue golpeado, ¿no? Usted tendría que integrar una carpeta de investigación por la comisión del delito de homicidio. Desde la defensa, por supuesto que yo podría pues justificar, si así lo considero, un estado de emoción violenta para pues para determinar que sí, si bien es cierto, el sujeto activo sí se desarrolló la conducta en contra del pasivo, pero lo hizo porque pues fue objeto de robo, porque de alguna manera en ese momento las emociones se encontraban a flor de piel, en ese momento pues se desconectó de la realidad y empezó a golpear al sujeto, pues porque ya estaba cansado de tantos asaltos en esa vía, ¿no? O sea, pudiese ser una causa que se acredite, si hay responsabilidad penal, pero lo que ayudaría a su argumentación es disminuir la pena para el sujeto activo que usted representa. Sí, justo me refería a eso, porque yo sé obviamente que sí entra y encuadra perfectamente en un delito el hecho de agredir, la agresión contra el asaltante,
pero me refería a que si el hecho de golpear a esta persona sí podría ser un atenuante y podría entrar como estado de emoción violenta. A eso me refería, no me refería a que se exculpara a esta persona por el delito cometido. Ok, sí, sí, efectivamente usted podría argumentar y creo que sí hay elementos para justificar el estado de emoción violenta porque es en el momento. Si usted lo hubiera estado espiando, viendo por dónde va y después lo comete, pues ya no entraríamos dentro de ese estado de emoción violenta. Yo creo que al contrario, aquí hablaríamos de una agravante, ¿verdad? Ok. Ok, muchísimas gracias, maestro. A usted, compañerita, muchas gracias. Scarlett, te escuchamos. Maestro, a mí me queda una duda. ¿Con qué peritaje se podría comprobar el estado de emoción violenta? Y, por ejemplo, en caso de que sea un psicológico o algo así, ¿se podría mandar a un hospital psiquiátrico o cómo sería la pena o algo así? Fíjate que esa es una pregunta muy importante porque evidentemente el estado de emoción violenta es instantáneo. O sea, lógico que cuando yo le haga a usted un examen, pues evidentemente ya no va a arrojar pues esa situación, esa falta de comprensión del hecho que usted está cometiendo, porque a lo mejor usted actúa perfectamente normal y en un estado de emoción, en un estado de enojo, a veces perdemos los estribos. Algunas personas llegamos a ser violentas, ¿no? Llegamos a ofender a personas, llegamos a decir muchas cosas que a lo mejor uno en otro estado no lo señalaría. Yo creo que aquí más que nada sería presentar los argumentos necesarios para que el juez se percate de que, pues evidentemente usted, si bien es cierto, cometió la conducta que la ley califica como delito, pero usted se encontraba con una emoción, con una afectación emocional tan importante que evidentemente usted no comprendió el alcance de la conducta que usted realizó. Creo que debe versa más sobre el tema del argumento de cómo usted presente su teoría del caso, más que una prueba, porque si usted presenta una prueba en psicología, una prueba psiquiátrica, pues yo creo que no va a arrojar el elemento. Porque yo creo que este no sería el caso en particular. Creo que tiene que ver más cómo presenta usted su teoría del caso en el aspecto fáctico, circunstancias de tiempo, de modo y del lugar de cómo ocurrieron los hechos. Yo creo que hay punto. Es que, bueno, dependiendo, ¿no? Yo creo que de la posición en que estemos, porque, por ejemplo, estaba la otra vez leyendo un libro de psicología forense y, por ejemplo, no siempre los asesinos seriales son desde la infancia o algo así. Hay un detonante a veces que los lleva a cometer ese tipo de actos. Entonces, sí es como un poco interesante todo este tema, maestro, para, bueno, dependiendo, ¿no? De qué parte estemos, pero podríamos argumentar varias cosas con algunas periciales o algo así. Uh-huh. Sí, bueno, sí, sobre todo para determinar alguna conducta que a lo mejor es reiterada, ¿verdad, Scarlett? Alguna manifestación que inclusive, no, cuando usted habla de asesinos seriales, ya hablamos de otro nivel, ¿eh? Porque hay muchas veces que tienen un control de las emociones tan importante estos sujetos, que de verdad es asombroso, ¿eh? A veces hasta las pruebas, por ejemplo, la prueba del polígrafo, a veces son tan hábiles estas personas que la pasan, ¿eh? Porque tienen un control sobre sus emociones muy importante. Y luego creo que tienen un coeficiente intelectual, muchos de ellos muy desarrollado, ¿eh? Son tan hábiles que logran esquivar toda la investigación que realiza la fiscalía, ¿eh? Y de verdad, a veces no dan ni con ellos, ¿eh? Sí, un claro ejemplo de ellos es Luis Alfredo Garavito, el colombiano que violó y mató a 100 y tantos niños. Muchas gracias, maestro. ¿No? Y a veces hay un pequeño errorcito, Scarlett, que atribuye a un asesino serial. Por ejemplo, Ted Bundy, un asesino serial en Estados Unidos que violó a más de 30 mujeres. El detonante del error que cometió fue que una de sus víctimas se le escapó viva, ¿eh? Ese fue su error, porque normalmente era un asesino, pero no dejaba ninguna evidencia. Pero o sea, que se le haya escapado una de sus víctimas
pues es como se le atribuyeron a muchos más delitos que cometió, y bueno, el asesino serial llega a ser un poco ególatra y decir, pues yo lo cometí porque le gusta estar en el centro de atención, ¿verdad? Bien. La ventaja implica siempre que el sujeto pasivo no tiene la posibilidad de evitar la afectación al bien jurídico tutelado, ¿sale? Hay una situación que realmente el sujeto activo sobre el pasivo, pues bueno, hay una diferencia abismal. ¿Por qué? Por la fuerza física del sujeto activo. Porque el sujeto activo se encuentra armado y el pasivo no. Porque el activo se encuentra de pie y el pasivo se encuentra en el suelo. Porque de alguna manera, ¿recuerdan el caso de las goteras? Imagínense, ¿no? O sea, el de las goteras que le ponen a su bebida pues, unas gotas que son para los ojos, y resulta que el sujeto, pues, de pronto, pues ya no tiene control. De alguna manera le causaron una afectación que evitó que pudiera defenderse. O sea, esas son circunstancias que originan una ventaja, que originan que el sujeto pasivo no puede evitar, no puede repeler la agresión. ¿Sale? Esa es la ventaja. El sujeto activo por encima del pasivo. El pasivo no puede evitar, no puede repeler la agresión que va a cometer el activo. También tenemos, por ejemplo, el tema de la traición. Hay una confianza entre el activo y el pasivo. ¿Sale? Hay una confianza. ¿Sale? ¿Por qué? Porque es mi trabajador, porque es mi guardaespaldas, porque es mi novia, porque es mi novio, porque es alguien de mi familia, porque tenemos muchos años de relación y le tengo esa confianza. Y el activo quebranta esa confianza causando una afectación al pasivo. ¿Sale? No lo pudo evitar. Adriana, ¿tenías algún comentario? ¿Todo bien? Adriana, ¿todo bien? Muy bien. ¿Algún comentario, Dulce, Marisela? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Bastante bien, gracias, maestro. Sí, muy bien. Traición. Doctor, Sí, lo escucho. ¿Quién es? por aquí, Alex. Ah, ¿cómo estás, mi amigo Pana? ¿Qué pasa, amigo? Sabes, lo que te quería comentar era sobre lo que estaba comentando Scarlett sobre el estado de... De emoción. Ajá. Sabes que yo tuve la oportunidad de leer, así como Scarlett, un libro de psicología forense de Argentina, de un doctor argentino, no recuerdo el nombre, pero hay un test para medir eso. Existe el test. Y es más, hay varios niveles, porque el estado de este tipo de afectación que sufre el individuo durante un estado de conmoción se mide por niveles, creo que son 4 niveles. Y si no se acredita de forma correcta, es más, tiene que ser un especialista forense, como dice Scarlett, especialista en ese tipo de, porque como se quiere acreditar como un atenuante para, no lo excluye del delito. Si comete un homicidio, perfectamente lo pueden abrir una carpeta de investigación por el tipo de homicidio, pero si es un atenuante, como dice el doctor. Uh-huh. Pero sí hay una forma de acreditarlo. No recuerdo el nombre. Si yo consigo voy a ver, mientras que está dando la clase, voy a ver si encuentro el test que se hace. Es muy largo, son como 80 páginas, algo así. Okay. Pero es muy difícil de acreditar. De hecho, casi nadie lo utiliza como un atenuante, en los casos que yo he leído. No, es que sí es muy difícil. Es muy complejo. Es una explosión instantánea. Es una explosión que a lo mejor antes nunca la habías manifestado. Y como dice Scarlett, llega un momento que una persona, un asesino serial, de pronto estalla. Como ese momento en el cual, ¡pum!, revienta y empieza a cometer delitos. Bueno, no es el caso, pero vamos a platicar un poquito de Hollywood. ¿Recuerdan la película del Joker? O sea, el detonante para el Joker fue lo que sucedió en el metro. Literalmente, después de lo que ocurrió en el metro, como que él por primera vez se sintió una persona completa, ¿no?
Siempre vivía así como muy, muy carizbajo, muy, pues con mucho pesar, tenía problemas psiquiátricos y todo, pero sin llegar a estallar de forma violenta. Pero lo que ocurrió para este personaje dentro del metro, pues fue un detonante, porque creo que marcó un antes y un después para el personaje, pero bueno, siempre hay un momento. Y qué bueno que nos mencionas, amigo Pan Alex, para esta cuestión muy importante. Muchas gracias, Alex, también por tu valiosísima participación. Y bueno, también tenemos otro tema importante dentro de las agravantes, lo que conocemos como la alevosía. ¿Sale? Sorprendemos intencionalmente, lo espiamos, lo agarramos de improviso, empleamos la acechanza. ¿Y qué logramos con eso, abogados? Pues que el otro sujeto no puede evitar la agresión que le vamos a causar, el mal que estamos cometiendo. Entonces, esa alevosía, sin lugar a dudas, es un agravante para aumentar la pena. La retribución. Si yo le pago al sujeto activo una lana para que cometa el delito, pues bueno, esta circunstancia pues de alguna manera es una condición que tomamos en consideración para agravar la pena. Otro tema es los medios que nosotros empleamos para la comisión del hecho delictivo. Por ejemplo, si yo utilizo inundación, incendio, alguna bomba, algún explosivo, pues ¿qué estoy haciendo, compañeros? Es un odio, es una circunstancia de acabar con el pasivo, destruirlo, causarle un sufrimiento innecesario. ¿Sale? No tengo un respeto por su vida. Porque en este caso vamos a complementar los medios empleados con el tema de la agravante de odio. ¿Por qué lo cometo? Porque me siento más que el otro sujeto. ¿Por qué lo cometo? Porque siento que estoy en una clase social mucho más alta. Lo cometo porque odio su género, porque odio su grupo social, porque odio su origen étnico, su origen social, porque pues, de alguna manera, como un caso también muy sonado en México, el tema de la mataviejitas. Esta señora era una luchadora, la dama del silencio creo que se le llamaba. Dice ella que en su momento su mamá recordaba cuando mataba a las señoras grandes, recordaba a su mamá, recordaba que su mamá le pegaba, pues la trataba mal. Y bueno, estas mataviejitas odiaba a las señoras de más de 60 años. Y creo que se integró en ese momento todavía una averiguación previa por lo menos 10 mujeres que mató. Pero ella dice que mató mucho más. Porque creo que parte de su trabajo, además de ser luchadora, se ofrecía como enfermera de estas personas. Entonces llegaba a sus domicilios y pues las mataba. Sí, bueno, más o menos es estos los temas. Y recientemente en Estados Unidos ocurrió un tema que muchos dicen que mataron a un sujeto que por tema de odio, por tema racial, ¿no? Que la policía de alguna manera lo detuvo, uno de los policías pues lo asfixió y se atribuye mucho al tema del odio, pues este tipo de detenciones, ¿no? Otro tema es, por ejemplo, el tema de la hazaña que se comete contra un sujeto, pues, pasivo, ¿no? La hazaña es, creamos una crueldad, un sufrimiento excesivo para el sujeto pasivo. Le cortamos dedos, le causamos alguna afectación corporal, la estrangulamos, metemos su cabeza en una cubeta con agua, le causamos una afectación innecesaria, compañeros. Y la verdad es que son agravantes que nosotros tenemos que tomar en consideración cuando hablamos de esta parte general del derecho penal. Ya después, compañeros, pues es importante que analicemos los delitos en particular, si son delitos contra la vida, contra el patrimonio, contra la seguridad, contra el tema del libre desarrollo sexual de la persona, contra la salud, etcétera, que estos son complementos importantes para el sistema acusatorio adversarial. Y tomen en cuenta que muchos de los casos que plantean en el examen EGEL
cuando ustedes estudian, cuando les hacen preguntas, pues pueden ver enfocadas preguntas que complementen todos los temas que estamos refiriendo, compañeros. Eh, empezando con la primera temática que quiero trabajar con ustedes, es que ustedes verifiquen en particular cómo funciona el sistema acusatorio adversarial en una primera parte, ya prácticamente para que lo conozcamos. Esta es la primera parte que voy a trabajar con ustedes, compañeros. Muy bien, ahí va. Muy bien. Dice Mahatma Gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo. ¿Sale? Pues un gran líder pro derechos humanos en la India colonial, en ese momento todavía, ¿verdad? En contra del Imperio Británico. Abogados, la primera pregunta es, cuando implementamos el sistema acusatorio adversarial en México en el año 2008, prácticamente no me dejará mentir el maestro Alex Lunar, que se encuentra aquí con nosotros. México entró al final. América Latina prácticamente ya tenía muchísimos años que tomaron el sistema acusatorio adversarial con antelación. Sí, partieron del mismo sistema, de un sistema de corte inquisitivo mixto, pero ellos incorporaron un sistema acusatorio adversarial. Algunos países lo empezaron a configurar desde los 80s, otros los 90s, empezaron el año 2000 y empezaron a integrar un sistema acusatorio de esta naturaleza. Nosotros tomamos una referencia más en particular del legislador chileno y por supuesto en el tema de destrezas de litigación, pues tomamos la doctrina americana de cómo empezamos a estructurar nuestro sistema acusatorio. Por eso decimos, ¿cuáles son los objetivos que tiene el sistema acusatorio adversarial dentro de lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales? Y empezamos con esto, abogados. Decimos, primero, vamos con este sistema, determinar si un delito se ha cometido. Si somos ministerios públicos, hacemos un desarrollo importante tomando en consideración lo que nosotros llamamos como la teoría del delito. Lo integramos con lo que también las destrezas de litigación llaman la teoría del caso, aquí, y también vamos a integrar lo que nosotros conocemos como las destrezas de litigación. Estos son argumentos importantísimos que toma en consideración el Ministerio Público para integrar debidamente una carpeta de investigación. Y si no se cometió o si no se acreditan los elementos que configuran el delito, pues bueno, determinar el sobreseimiento de una causa penal. ¿Está claro, abogados? Muy bien. También tiene por objetivo este sistema evitar que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia. Y para eso vamos a establecer un catálogo en particular sobre las medidas cautelares que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales para que evitemos que el imputado no cumpla con la acción de la justicia. Recordemos que una medida cautelar de última ratio es la prisión preventiva. Aplicaremos medidas cautelares que sean menos lesivas a la prisión preventiva. La prisión preventiva es la última ratio, compañeros. ¿Sí se entiende? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, compañeros? Adriana, Dulce, Marisela, Israel, ¿vamos bien? Ok. ¿También? Sí, gracias, maestro, vamos bien. Ok, esclarecer los hechos. Recordemos
¿qué es lo que tenemos que buscar? Olvídense lo que establecía el artículo 21 de la Constitución con antelación, que tiene el monopolio de la investigación del Ministerio Público. Aquí lo que tenemos realmente con una verdad científica, con un estándar probatorio alto, acreditando la teoría del caso, elementos fácticos, jurídicos y probatorios, determinar si se ha cometido un delito o no. Llegar a una verdad, ¿sale? Ese es el objetivo principal, llegar a una verdad legal. Para eso estamos integrando estos elementos. Y de esta manera, lo que el Estado busca es evitar la impunidad. Tener algo que en su momento me comentó el maestro Alex Lunar, una justicia restaurativa. Reparar el daño causado como consecuencia de la comisión del hecho delictivo, proteger los derechos humanos de las partes involucradas en el proceso, tanto de los pasivos como del activo. Ese es un objetivo principal de dentro del sistema acusatorio adversarial. Por eso lo mencionamos, estimados abogados. Las etapas que lo integran, en particular, pues son la etapa de investigación, la etapa de juicio oral y una etapa intermedia. Y cuando hablamos nosotros de la etapa de investigación, conocemos que van a existir una etapa de investigación inicial, en la cual el Ministerio Público se encuentra integrando su carpeta de investigación, y una etapa de investigación complementaria cuando celebramos la audiencia ya ante el juez de control. La primera audiencia. ¿Sale? Muy bien. Una vez que concluimos la etapa de investigación, cuando se dicta como tal el plazo para cierre de la investigación, entonces empezamos nosotros la etapa intermedia. La etapa intermedia tiene una fase escrita y una fase oral. La fase escrita se va a presentar con la presentación del escrito de acusación, con la acusación que puede presentar el acusador coadyuvante, que en este caso es la víctima u ofendido por conducto de su asesor jurídico, y, de ser posible también, con la contestación a la acusación presentada ¿por quién? Por la defensa, que la puede presentar aquí por escrito o la puede presentar de forma oral en la celebración de la audiencia intermedia. Y con la audiencia intermedia empezamos la fase oral de la etapa intermedia. ¿Sale? Es una parte muy importante porque es depuración del procedimiento penal. Vamos a abrir argumentos sobre cuestiones de depuración de procedimiento. Se abre debate sobre acuerdos probatorios, sobre hechos que no van a ser controvertidos cuando lleguemos a juicio oral. Vamos a verificar si podemos encontrar alguna salida alterna al proceso. Se van a presentar se van a ofrecer las pruebas. Se va a abrir debate sobre exclusión de pruebas. Y posteriormente vamos a cerrar con el auto de apertura a juicio oral. Y entonces con ello llegamos a la etapa de juicio oral. Muy bien. ¿Algún comentario? ¿Vamos bien? Perfecto, muy bien. Entonces, así vamos en este orden, así poquito a poquito vamos ingresando. Como ya les mencioné, la etapa de investigación va a tener una fase de investigación inicial y una fase de investigación complementaria. La investigación inicial, pues como consecuencia va a participar el Ministerio Público. Va a estar aquí también
pues en todo caso la víctima u ofendido, y bueno, se está integrando como tal. Bueno, aquí también tenemos la intervención de la policía de investigación, los servicios periciales. ¿Ok? Se está integrando una carpeta de investigación. Muy bien. Llegamos a la investigación complementaria. Ya sea porque se celebra la audiencia inicial, porque si tenemos un detenido, resolveremos sobre el control legal de la detención. Si no tenemos un detenido, vamos a formular imputación, se solicita la vinculación a proceso, se abre debate sobre medidas cautelares y se establece el plazo para cierre de la investigación. Y con eso terminamos la etapa de investigación. Muy bien, en su fase complementaria. Continuando con este desarrollo, entonces vemos que la etapa de investigación inicia con la denuncia o querella y concluye cuando el imputado es puesto a disposición a un juez de control para que se formule la imputación. Esto no establece el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, cuando el imputado queda bajo disposición del juez de control, damos por concluido nosotros la etapa de investigación inicial. ¿Bien, abogados? Muy bien. Con esto pasamos a la investigación complementaria. Recordemos que la Constitución establece de forma muy clara que si una persona se encuentra sujeta a una investigación por parte del Ministerio Público, el Ministerio Público tendrá que presentarlo en un plazo no mayor de 48 horas ante la presencia de un juez de control. Muy bien. Ok. Aquí vamos. Muy bien. Investigación complementaria. Desde la formulación de la imputación hasta que se haya cerrado la investigación. Cerrada la investigación, se tendrá que resolver si se formula acusación, tendrá que resolverse si se solicita el sobreseimiento o se suspende el proceso. Porque a lo mejor, pues de alguna manera celebramos alguna salida alterna al proceso penal. Ahorita vamos a ver en qué consiste esa formulación de imputación. Vamos en orden, seguimos en la etapa de investigación. Ya resolvemos que la etapa de investigación tiene una fase de investigación inicial y una fase de investigación complementaria. Aquí está. La autoridad, de conformidad con el artículo 21 de la Constitución, establece los principios que rigen a esta primera fase de investigación. La legalidad. ¿Sale? Actuar en estricto apego de lo que establezca tanto la Constitución como el Código Nacional de Procedimientos Penales. Una policía completamente calificada, preparada, pues para la intervención en esta primera etapa. Recordemos que aquí tienen una función muy importante, porque van a colaborar con la investigación. No se encuentran bajo las órdenes del Ministerio Público, son colaboradoras. Por eso es muy importante aquí, en esta primera fase de investigación, pues hablar de la cadena de custodia, hablar de la carpeta de investigación que se está integrando, hablar pues de alguna manera también de los elementos que contiene la cadena de custodia y que regula también el Código Nacional de Procedimientos Penales.
el escenario de identificación donde ocurrieron los hechos, la incautación y secuestro de los objetos que probablemente tengan relación con el delito que se está investigando, su respectivo análisis, el respectivo embalaje del mismo, y de alguna manera esto va a servir cuando nosotros presentemos esta evidencia, la vamos a integrar a nuestra carpeta de investigación. Eso va a ser una pauta muy importante cuando nosotros lleguemos a la etapa intermedia, porque va a ser la pauta bajo la cual se va a desahogar la prueba en audiencia de juicio oral. No cumpliendo con este requisito, pues bueno, podemos afectar la veracidad de dicha prueba. Hay una teoría que maneja la doctrina anglosajona que se llama la teoría del fruto del árbol envenenado. Y prácticamente lo que nos dice que la prueba que se obtenga de forma ilícita, pues de alguna manera, pues va a tener esta misma ilicitud, no va a tener una nulidad. Un poco más adelante la vamos a mencionar, pero es muy importante que establezcamos que estos principios van a regir la fase de investigación. El Ministerio Público tiene que trabajar con objetividad. No se trata que siempre tenga que integrar carpetas de investigaciones para formular imputación, porque posiblemente se encuentra, no tiene los elementos para formular una imputación, y entonces a lo mejor abstenerse de investigar. Requerimos una eficiencia. Y eso es algo que lamentablemente adolece mucho el sistema de justicia en nuestro país. No hemos cumplido con la eficiencia, con la capacitación a todos los intervinientes. Tenemos un sistema acusatorio adversarial de corte garantista con operadores inquisitivos que siguen añorando el anterior sistema, que siguen diciendo que el anterior sistema era lo mejor que había, y no le dan un voto de confianza a este nuevo sistema. Y luego, si las universidades no actualizan sus planes de estudio, si las universidades no trabajan bajo esta nueva forma de ver la investigación con sus alumnos, pues creo que ese es un gran problema. A veces los alumnos cuando terminan una licenciatura salen con los ojos vendados porque no les enseñan a hacer adecuadas investigaciones. Creo que ese es un comentario que tú me establecías, Scarlett, ¿no? Que lamentablemente a los alumnos pues no se les enseña pues cómo integrar una investigación adecuada. Y saben también desde qué punto parte, y aquí comparto también un comentario del maestro Alex Lunar que me hizo hace algunos momentos, el tema de que tristemente no se da metodología. El abogado no es metodológico, no es un abogado que esté acostumbrado a investigar. Es lamentable, pero llegamos a estos puntos, y esto es un filtro muy importante cuando nosotros hablamos de este sistema de corte garantista, es científico. Por eso hablamos de estos elementos. Híjole, compañeros, la honradez tendría que ser algo que tengamos que considerar que ocurre siempre, que las autoridades actúan de buena fe. Realmente yo no metería las manos al fuego por las autoridades en este sentido. Lamentablemente, no me dejarán mentir las personas que trabajan en materia penal, sigue habiendo muchos temas de corrupción. Sigue habiendo un sistema muy enfocado a la dádiva, al recurso, y lamentablemente esto afecta mucho nuestra impartición de justicia. La legalidad que ya mencioné con antelación, y abogados, el reconocimiento a los derechos humanos. Nuestro sistema de corte garantista. Respeto a los derechos humanos de los intervinientes. Pauta fundamental de nuestro sistema acusatorio adversarial. Y por ello, comentando lo que establece a grosso modo el artículo 221 del Código Nacional
de procedimientos penales en estos temas que estamos refiriendo, aquí vemos esto. Iniciación de la investigación cuando presentamos la denuncia o querella. Denuncia o querella y nos dice que el Ministerio Público y la policía tendrían que, sin mayores requisitos, iniciar la investigación. Se supone que así tendrían que trabajar, bajo este requisito de procedibilidad de denuncia o querella, pues el Ministerio Público, la policía y los servicios periciales, pues empezar a integrar su carpeta de investigación. Esto es lo que esperamos que ocurra. Esto es un tema que más o menos es importante que debatamos. La cadena de custodia. Nos los establece 227 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Un sistema de control, un sistema de registro para el indicio, la evidencia, el objeto, el instrumento, de producto del hecho delictivo, para que nosotros con posterioridad lo presentemos en el proceso, para que tenga esa eficacia. Hay un caso en la doctrina americana que prácticamente por el tema de no hacer una adecuada cadena de custodia, teniendo todos los elementos para demostrar su responsabilidad, pues no se encontraron. El tema del caso J. Simpson, donde evidentemente existió una afectación en la cadena de custodia desde la investigación que empezó a realizar la Fiscalía. Más adelante ustedes van a darse cuenta, compañeros, cómo este es un tema fundamental para demostrar que el hecho atribuido a un sujeto activo pues se encuadra dentro del supuesto del tipo penal y para establecer una responsabilidad penal. Si contaminamos la escena, si no hacemos una adecuada incautación y secuestro, un embalaje de los elementos derivados de la cadena de custodia, si no hacemos un efectivo archivo, si no lo presentamos adecuadamente, si no lo integramos a nuestra carpeta de investigación, lamentablemente, compañeros, créanme que el resultado no va a ser favorable para la causa que estamos nosotros, si somos ministerios públicos, presentando. Si somos la defensa, compañeros, pues que se equivoque la autoridad en la cadena de custodia, porque yo sobre este punto voy a presentar argumentos para fortalecer mi defensa, que la cadena de custodia no cumplió con estos elementos que estamos señalando. El escenario, identificación, donde ocurrieron los hechos que la ley califica como delito. La incautación y secuestro y el aseguramiento de dichos objetos que estamos haciendo el embalaje, su examinación, su análisis, su respectivo archivo y custodia y su presentación cuando lo presentemos en nuestro escrito de acusación y la admisión que realice la autoridad para su desahogo en la fase de juicio oral. ¿Está claro, compañeros? Muy bien. ¿Algún comentario que tengan sobre este punto? Adriana, Scarlett, Marisela, ¿todo bien? Muy bien. Ok. Rápidamente, abogados, para llegar a un primer punto de conclusión, vemos lo siguiente. Muy bien. Ok. El artículo 251, dentro de las actuaciones de investigación que no requieren la autorización de un juez de control, nos dicen lo siguiente. A ver, vamos a revisarlo rápidamente. Encontramos la inspección del lugar del hecho y del hallazgo.
¿Sale? Ya hablamos de la cadena de custodia con antelación. Entonces, aquí no requerimos como tal que nos la autorice un juez de control. Verificamos la inspección en un lugar distinto de los hechos o del hallazgo. ¿Ok? De alguna manera, a lo mejor es un predio contiguo, es un predio que podemos acceder sin que requiramos necesariamente de una inspección como tal. No requerimos la autorización de un juez de control. Si vamos a ingresar a un domicilio, entonces sí requeriríamos una orden de cateo girada por un juez de control. Inspeccionar personas siempre y cuando ellas accedan de forma voluntaria. Revisión corporal siempre y cuando accedan de forma voluntaria. Porque si no acceden de forma voluntaria, sí vamos a requerir un control judicial. La inspección de vehículos no requiere un control judicial. ¿Se va entendiendo, abogados? Bien, aquí no vamos a recurrir a un juez de control. Donde sí vamos a recurrir a un juez de control es, bueno, también aquí continuando, el tema de levantamiento e identificación del cadáver, que es parte de los elementos que nosotros vimos cuando hablamos de la cadena de custodia. El escenario, la identificación, la incautación, el secuestro, el análisis, etcétera. La aportación de comunicaciones, pero que se dé entre particulares que hayan intervenido en dichas comunicaciones. Porque si vamos a intervenir comunicaciones privadas, ahí sí requerimos control judicial. El reconocimiento de personas también no va a requerir un control judicial, pues cuando de alguna manera presentamos ahí algunos sujetos que pudieron participar en la comisión del hecho delictivo. La entrega vigilada y las operaciones encubiertas que realice la Fiscalía para integrar su carpeta de investigación y la respectiva entrevistas que realicen con testigos. Por supuesto que ya no estamos en el sistema anterior en donde el Ministerio Público tenía pues de alguna manera un control en la etapa de la averiguación previa. Aquí todo esto que se esté llevando aquí en esta investigación sin control judicial, evidentemente va a requerir, cuando lleguemos a juicio oral, pues que se abra debate y que se presenten, pues de alguna manera, que se presente la confrontación entre las partes en estos casos. Artículo 252. Nos dice, abogados, aquí qué elementos sí requieren la autorización previa de un juez de control. Y mencionamos la exhumación de algún cadáver. Pedir autorización a un juez de control. Vamos a inspeccionar un domicilio. Ok. Solicítale a un juez de control una orden de cateo para cumplir con los presupuestos que establece también la Constitución. Vamos a intervenir comunicaciones privadas y correspondencia. Ok. El juez de control que nos autorice. Vean este tema. Vean qué grave puede ser. La toma de muestras, fluido corporal, vello, cabello, extracciones de sangre u otro análogo cuando la persona requerida niegue a proporcionarlo. ¿Qué creen que puede pasar aquí, compañeros? ¿Cómo vas a obtener una muestra de sangre, un fluido corporal, aunque un juez de control la autorice? ¿Vas a sujetarlo por a fuerza? ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿cuál es el punto, compañeros? ¿Consideran que en este punto en particular, que inclusive ha habido criterios de la Corte que aquí existe un tema de posibles violaciones a los derechos humanos? ¿Cómo lo ven ustedes, compañeros? Aquí en particular. Este punto. Tomas de fluido corporal, vello, cabello, extracciones de sangre, aunque se niegue a proporcionarlo. Scarlett, te escuchamos, por favor. Pues yo creo que sí tendríamos que tener un avance en este aspecto, porque por ejemplo, países como Estados Unidos
tienen incluso leyes de análisis de ADN rápido, o sea, incluso los policías en los condados pueden analizar rápido un ADN. Tienen un banco de genética, pues, que les sirve. Pues sí están muy, muy avanzados, y pues aquí en México prácticamente muchas cosas son violaciones a derechos humanos, pero pues a su conveniencia, ¿no? Porque, por ejemplo, en cadena de custodia, pues fácil te pueden poner en la escena un cuchillo, aunque no haya estado, muchas cosas, maestro. Bueno, sería todo de mi parte. Bueno, sí, muy bien, Scarlett, sí tienes mucha razón. Aquí todavía, inclusive he visto muchas veces que la actuación de la Fiscalía en Estados Unidos, pues llegan a poner ahí como algún rastreo de ADN, y hay prácticamente un sistema que funciona adecuadamente con este tipo de temas, ¿no? En nuestro país estamos un poquito atrasados en este supuesto, pero no dudo que las partes aquí involucren un tema de derechos humanos, pues para evitar alguna responsabilidad, ¿verdad? O también el tema de que cuando una persona es detenida, muchas veces malamente los abogados recomiendan pues que se llegue inclusive a autoflagelar, para que cuando se presente el control de la detención, pues se diga que hubo hasta tortura, ¿no? Y de alguna manera, pues a veces hasta revertir las cosas. Y ahora decir, en lugar de ser tú el imputado, de ser la persona que lesionó el bien jurídico tutelado, ahora vas a ser hasta la víctima, ¿no? Lamentablemente es un sistema que victimiza mucho, ¿no? En este caso, el tema de los derechos humanos llega a ser un abuso por parte de la defensa. Scarlett, levantaste la mano, ¿te escucho? Y maestro, en ocasiones en la práctica es muy, muy complicado que se lleve, como usted dice, ¿no? A lo mejor pueden alegar eso, pero pues si se sigue el procedimiento del protocolo de Estambul, por ejemplo, esos peritajes, es muy complicado también que se llegue a demostrar, dependiendo. Pero sí es muy interesante ese tema. Sí, ya mencionaste el protocolo de Estambul, que de alguna manera habla sobre el tema de la tortura, y México ha tenido casos ante la Corte Interamericana en el tema de tortura. Ahorita me viene el caso en particular que inclusive se dejó a libertad en la persona, el caso Gómez, el caso Martín Flores del Campo Dot contra México, que de alguna manera, al establecer que existió una tortura por parte de la, en ese momento todavía, del Ministerio Público y por parte de la Policía Judicial, pues esta persona, después de algunos años que pasó en prisión, aunque se demostró su responsabilidad, pues se le dio libertad en el sentido de la violación a los derechos humanos que se cometió. Y por eso mucho de la defensa abusa de esta figura. Pero bueno, compañeros, parte importante, por favor. Estamos en la etapa de investigación. Algo que se tiene que debatir con detenimiento es la carpeta de investigación. ¿Qué va a contener nuestra carpeta de investigación y cuáles son sus principales características? Tenemos aquí los datos de prueba que la Fiscalía está integrando en esta carpeta. Entrevistas a testigos, la inspección de un vehículo, etcétera. Siempre y cuando, por supuesto, no requiera un control judicial por parte de un juez de control. Y si lo requiere, pues para integrar nuestra carpeta de investigación, previamente le solicitamos su autorización. La carpeta de investigación la vamos a comenzar desde que iniciamos la investigación con la denuncia y querella. Se supone que tiene que ser imparcial y objetiva. Lo que tiene que buscar la carpeta de investigación cuando se está integrando es la verdad legal, cómo ocurrieron realmente los hechos. Y por eso, cuando hacemos la cadena de custodia, todo debe ser registrado en actas. Cuando el policía llega al lugar donde ocurrieron los hechos, pues bueno, inclusive hablamos del informe policial homologado, que es el que tiene que llenar esta autoridad.
y cuáles son los requisitos que debe de cumplir este informe policial homologado. Se utiliza para la determinación de actuaciones procesales en esta primera fase. Y entiéndase esto, compañeros, es un sustento de convicción por parte de la Fiscalía para acreditar la responsabilidad penal del imputado. ¿Quién integra o quién participa en la integración de esta carpeta de investigación? Lo que la doctrina conoce como la trilogía de investigación: Fiscalía, Policía y los servicios periciales. Esto permite la construcción de una teoría del caso. Este va a ser mi soporte con la cual yo voy a trabajar. Ahora voy a entrar rápidamente solamente a un comentario sobre el informe policial homologado. Aquí también lo estamos integrando, compañeros. Estamos viendo todas las generalidades del sistema, ¿eh? Aquí va. ¿Qué contiene nuestro informe policial homologado? Porque también hay un informe policial homologado ampliado, que contiene un poco más de elementos. Pero bueno, de forma general, va a contener los datos de identificación de policía, primer respondiente. ¿Sale? El que estuvo en el lugar donde ocurrieron los hechos, que la ley califica como delito. ¿Cómo tuvo conocimiento del hecho? Que en ese momento, pues se encuentra ese policía como primer respondiente. Una descripción cronológica. ¿Sale? Tiempo, modo y lugar. ¿Qué acciones está realizando el policía durante esta intervención? Estoy acordonando el lugar, no estoy permitiendo que las personas que se encuentran aquí pues puedan contaminar la escena, le pido intervención a la autoridad para que de alguna manera acordone la zona, etcétera. ¿Se va entendiendo, compañeros? ¿Vamos bien? Muy bien. El lugar de intervención. ¿Dónde ocurrió? El elemento de ubicación. Inclusive muchas veces hasta se agrega un croquis para que pues verifiquemos dónde ocurrió el hecho. Si hubo uso legítimo de la fuerza que conocemos como coacción, pues abogados, pues hay que señalar por qué se llegó al uso de la fuerza. ¿En qué momento tuvimos que disponer del uso legítimo de la fuerza? Y la policía informará en qué momento se puso a disposición al Ministerio Público a la persona que intervino. ¿Sale? En este caso vamos a llamarle al indiciado, porque aún no le hemos formulado imputación. ¿Sale? Estos son los elementos que contiene nuestro informe policial homologado. Vamos a ampliar nuestro informe policial con los siguientes elementos. Atención, abogados, por favor. Vamos a agregar nosotros el informe sobre las detenciones que hayamos realizado. ¿Sale? En esa intervención. Muy bien. Vamos, si realizamos alguna inspección de persona no detenida o vehículo, pues bueno, tenemos que señalarlo en ese informe policial. Tenemos que dejar constancia de la lectura de derechos que hicimos sobre una persona si ha sido detenida. Vamos a agregar las entrevistas y el traslado correspondiente, que tiene que ser inmediato. Hacemos un inventario de los objetos que en ese lugar nosotros recopilamos y de alguna manera el registro de los primeros respondientes que arribaron al lugar de la intervención. Compañeros, es un trabajo colaborativo. Ministerio Público,
policía de investigación y servicios periciales requieren trabajar en coordinación. Si no tenemos una policía bien capacitada, aquí es donde se cometen graves errores por parte de la policía. Y por supuesto que si tenemos una defensa muy especializada, lógico que le va a pegar al tema del informe policial, porque muchas veces en este informe policial se cometen errores. ¿Se va entendiendo, compañeros? Entonces vean cómo son elementos que son importantísimos que nosotros tomemos en consideración. Ya prácticamente, compañeros, para llegar a una casi conclusión de la etapa de investigación, pues vamos a verificar lo siguiente. Muy rápido, compañeros. Muy bien. Ok. Hay unas formas de terminación de la investigación que establece también el Código Nacional de Procedimientos Penales. Artículo 253 nos habla de la facultad de abstenerse de investigar por parte del Ministerio Público. Vamos a verificar que esta facultad de abstenerse de investigar por parte del Ministerio Público, pues puede ser que a lo mejor la conducta que en ese momento se está investigando, pues no constituya la comisión de un hecho que la ley califique como delito, o de los antecedentes que se suministraron, pues se señale que se encuentra extinguida la acción penal o que no existe una responsabilidad penal por parte del imputado. El artículo 255 nos hace mención al no ejercicio de la acción penal. ¿Sale? ¿Por qué no se ejercería la acción penal? Pues bueno, pues porque de los antecedentes del caso, de la integración de la carpeta de investigación, pues de alguna manera se acredita alguna causal de sobreseimiento. Y tenemos el archivo temporal. Posiblemente en este momento no tengamos los elementos para integrar nuestra carpeta de investigación. No hemos realizado la totalidad de las diligencias que se requerirían para formular una imputación. Y no significa que esté archivando el caso, pero hasta que tenga los elementos necesarios, voy a continuar con la investigación. Estamos entonces que el Ministerio Público no formulará imputación ante un juez de control. No se celebrará la audiencia intermedia. Reiteramos el porqué. Artículo 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El Ministerio Público podrá abstenerse de investigar cuando los hechos relatados en la denuncia o querella no fueran constitutivos del delito o de los antecedentes suministrados, se encuentra extinguida la acción penal. Esto, por supuesto, que lo tendrá que justificar el Ministerio Público, porque la víctima ofendido sobre esta determinación del Ministerio Público, por supuesto que puede recurrirla, inclusive irse al juicio de amparo indirecto contra esta determinación. El archivo temporal se archivará temporalmente porque no se encuentran antecedentes, datos suficientes que puedan establecer una línea de investigación. Como consecuencia, no podemos esclarecer los hechos. Temporalmente se irá a un archivo hasta en tanto podamos continuar con la investigación, lo que la doctrina anglosajona conoce como el cold case, el caso congelado. No es cerrado la investigación, pero ¿qué creen, abogados? No tengo elementos en este momento para continuar con la investigación. A lo mejor en un futuro los tendré, esperando que no se extinga la acción penal, por supuesto, ¿verdad? Porque si se extingue la acción penal, entonces tendrá que declararse pues el caso cerrado. Muy bien, abogados. Ok. Y prácticamente para llegar a la conclusión de esta pequeña práctica de estudio, vemos que el Ministerio... Profe,
antes de la audiencia, ¿iba a comentar algo quién? ¿Dulce? Abogados, ¿iban a comentar algo? El usuario que está como Profe, ¿y equipo. cuánto tiempo es para que se extinga la acción penal? Soy Josefina, profe. Ah. ¿Qué tiempo es para que se extinga la acción penal? Es que eso depende del delito. Buenas noches, profe. Buenas noches. Abogada, eso Ok. del delito en particular que estemos integrando, por supuesto. ¿Sale? O sea, no es lo mismo el tema de un archivo temporal por un tema de robo a que se trate, por ejemplo, de un homicidio. Porque en este caso tendríamos que también determinar el tiempo de la punibilidad para verificar el tema de la extinción de la acción penal, para que el caso se mantenga pues Ok. para que se mantenga el archivo temporal hasta en tanto no se extinga la acción penal. Esto depende de cada uno de los delitos que se integren. Ok, profe, gracias. Muy bien. Ok. Bien, abogados, el no ejercicio de la acción penal. De alguna manera, de los antecedentes del caso que presenta el Ministerio Público, pues no son concluyentes, ¿no? O de alguna manera, ya viendo integrando su carpeta de investigación, el Ministerio Público pues determina que existen causas de justificación, de que existe algún elemento negativo del delito que ha quedado perfectamente demostrado, y como consecuencia el Ministerio Público determina, en este caso, pues, no ejercer la acción penal. Ya no estamos como en el sistema anterior, compañeros, en el que todas las causas tenían que llevarse a sus últimas consecuencias. Si no hay elementos, compañeros, pues bueno, el Ministerio Público determinará el no ejercicio de la acción penal. ¿Está claro? Muy bien. Pues bien, compañeros, para no hacerles un poquito más larga la noche, esta es una brevísimo comentario, brevísima de estudio sobre la etapa de investigación. En particular nos enfocamos a la investigación inicial. Ya la próxima reunión que tengamos, ya vamos a iniciar con la investigación complementaria, con el tema de la formulación de imputación, qué elementos debe de tener la formulación de imputación, la solicitud de vinculación a proceso, qué pasa si se adhiere al plazo constitucional el imputado, qué pasa si renuncia al plazo constitucional, hablaremos sobre medidas cautelares, y pues verificaremos el tema del plazo para cierre de investigación, y si nos da tiempo, compañeros, empezamos un poquito a analizar el tema de la etapa intermedia con el escrito de la acusación por parte de la Fiscalía, cómo se constituye el acusador coadyuvante, en este caso de la víctima u ofendido como acusador coadyuvante, y qué contiene el escrito de contestación de acusación por parte de la defensa. Y prácticamente estamos ya entrando a la etapa intermedia. Ahorita prácticamente, abogados, nos enfocamos a la etapa de investigación inicial. Este fue el punto que analizamos. No hemos llegado todavía a la etapa de investigación complementaria. Eso va a ser un tema que vamos a empezar a debatir, si Dios quiere, el próximo lunes, que creo que es como quedamos, ¿verdad, abogados? Muy bien. Sí, maestro, sí, quedamos el próximo domingo y solo por única ocasión este día, ya de ahí los lunes. Perfecto, muy bien. De todo modo, yo les agradezco que estén aquí presentes. Les voy a mandar unos ejercicios para que nos ayuden a contestarlos, y esto sirva como su parte de preparación para el curso Ceneval, examen EGEL, y sobre todo pues que estén bien preparados en temas procesales, abogados. ¿Sale? Muchas gracias, maestro. A ti. Bonita noche. Muchas gracias, maestro. Gracias, Alex. Muchas gracias, profe. Gracias. Oiga, profe. Muy buenas noches, descansen, ¿eh? Gracias. Igualmente, está grabando Profe. la sesión, compañeros. En un momento más les comparto el video, ¿vale? Muchas gracias, compañeros. Luego. Adriana, Alex, Gracias, profe. Scarlett, Dulce, Israel, Bonita noche. Germán, Enevi. Equipo, ¿eres Josefina? ¿Donde dice equipo? Josefina, profe. Sí, profe. Muy bien, perfecto. Sí. Pues descanse, muy bonita noche. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, compañeros. Gracias.